Hideyoshi es un rapero japonés al que se le considera uno de los pioneros del emo trap japonés. Es un tío que viene desde muy abajo y es muy consciente de sus orígenes a pesar de estar tocando el oro prácticamente con la punta de los dedos o con la palma de la mano. Emo trap con influencias punk podría ser. Bienvenido a Asian Music, JP de Fer. Hoy, Majin Hanashi. Voy a desvelar el misterio. Lo primero que mucha gente ve es que Hideyoshi no tiene un aspecto totalmente japonés. Eso es porque es de madre colombiana y padre japonés. Nació y se crió junto a su hermano en la prefectura de Chiba, pero eso fue hasta la primaria, tras lo cual se mudó a Tokio y en determinado momento, no sé por qué, Hideyoshi se quedó sin padre. Y entonces él creció muy consciente del esfuerzo titánico que tuvo que hacer su madre para criarle a él y a su hermano sola. Cuenta que el hip hop siempre estuvo ahí, no recuerda un momento específico de descubrimiento, lo único que recuerda es que en la primaria escuchaba rap americano y ya en la secundaria se pasó al rap japonés. Entonces fue cuando se decidió a probar a rapear él también. ¡Hostia, mira! Hay una competición en el instituto. ¡Me apunto! Oye, me quiero apuntar. Vale, dime tu nombre. M6PO. Perdió en primera ronda, pero persistió. Lo primero era buscarse un nombre, porque, a ver, M6PO... Que esto no es una peli de Star Wars, chaval. Esto es el hip hop japonés. Así que Hideyoshi se puso el suyo por Toyotomi Hideyoshi, un tío de origen muy humilde que llegó a ser una de las personas más importantes del país y de su historia. Fue el tío que pasó de llevarle las sandalias a Oda Nobunaga a ser uno de sus mejores generales. Volviendo a Hideyoshi, 2018, su primera extended play, Never Be The Same, sello Tokyo Young Vision. Aunque es trap clarísimamente, se nota mucho la influencia de su hermano, 5 años mayor que él y adicto al punk y al hardcore. Lógicamente forma parte de su background musical. Este Never Be The Same contiene su otro gran hit, Kudaranai, Next Time. Sin beso que no es despedida. Hideyoshi, año 2020, álbum Dead End Adventure, sello Tokyo Young Vision. Un sonido muy similar al de su anterior trabajo, con una clara tendencia a la melancolía, con letras introspectivas. De aquí sale Majin Hanashi, que se diferencia a lo mejor un poco de los otros temas en la fuerza, en que es un poquito más oscuro. Me encantan las voces terroríficas, absolutamente de monstruos o de demonios que hay detrás de Hideyoshi en algunas palabras. Por ejemplo, cuando dice Majin Hanashi, oiréis que detrás hay como unas voces monstruosas, Majin Hanashi, como de fantasma, o así. Bueno, y la base es muy grave, es bastante oscura. En cuanto a emo trap, sus referencias son Lil Peep y Killstation. Supongo que si los tenéis en vuestra audioteca personal podréis encontrar las similitudes con cierta facilidad. En el vídeo veremos a Hideyoshi, por un lado, solo entre unos pisos baratos, se nota por la arquitectura, él solo, paseando, meditabundo, y por el otro lado le veremos con su crew, o de noche, con unas bengalas, siendo muy peligrosos, haciendo que la policía no se acerque, o por el día haciéndose dueños del parque del barrio. Por cierto, hay un interludio en medio de la canción, en blanco y negro, muy what the fuck, muy estilo Bad Bunny, muy ¿qué coño hace esto aquí? Ya os avisaré, no hará mucha falta porque salta a la vista, pero os avisaré, porque es... a mí me parece demencial, ¿no? Es una muy mala idea, no pega para nada. Pero bueno, sin hate, o sea, la canción a mí me gusta y por eso está en el canal, ¿eh? Pero que es un interludio bastante... ¿What? Vamos a ver el vídeo y comprobáis vosotros mismos, vais a flipar. Se me enreda esto. Me pongo los auriculares. Muy bien, y le damos al depresivo play. Tic. Tac. Tokyo Young Vision, esa latita verde buena ahí.
Las bengalas. ¿Veis? Oscuro. La voz de fondo. ¿Va a atracar o qué? Ahí. ¿Veis? Está ahí a su bola el tío rayado, los pisos típicamente baratos, ¿no? Estoy enfadado. ¿Veis que alegría ninguna, eh? Bueno, refleja un Japón, ¿no? Como Ko, otro artista japonés. El interludio, un culo, blanco y negro, gafas de sol. ¡Hey! ¿Qué es esto? Y vuelve al parque. Qué raro ha sido eso. Bueno, decía que refleja el otro Japón, ¿no? Menos cool, menos kawaii. ¿Qué hace este occidental aquí? El depresivo, ¿no? O el deprimido, mejor dicho. Barrios pobres también hay. Origen humilde. Me gusta el final. Tiene una pequeña melodía ahí. Ken Araki ha dirigido muchísimos vídeos de hip hop japonés. El título de la canción, Maji na Hanashi, se compone de Maji, que significa real, serio, y Hanashi, que significa hablar o historia. Así pues, Maji na Hanashi se podría traducir como hablo en serio o esta mierda es real. Ese real que se utiliza en el hip hop de Be Real Bitch, ¿no? De que lo que cuentes, lo que decía Vinny Wen, que lo que cuentes sea realmente algo que tú has vivido. Sé real. De todas maneras, me hace gracia el estribillo que dice... lo voy a lograr, ¿no? Ore wa naishitogeru. Lo voy a lograr. Maji na hanashi. Hablo en serio. Maji na hanashi. Y luego, en la segunda parte del estribillo, dice... En japonés, que no sé cómo es, pero dice... Me aburro y bostezo. Hablo en serio. Maji na hanashi. Maji na hanashi. Como diciendo, me quiero comer el mundo, pero como con cierto desinterés, como sin prisa, ¿sabes? Como que me como el mundo, pero espera, que tengo un poco de palo. Qué raro, ¿no? Es como si yo te dijera, oye, que tengo un canal de YouTube, suscríbete. O no. O sí. O no. La letra habla, pues, de hacer dinero, de que ya se pueden pudrir aquellos que lo menospreciaban o aquellos que no creyeron en él. Por otro lado, tiene un poco de rabia. Yo veo que hay cierto resentimiento. Por ejemplo, en un momento dice, no hay medicina para los estúpidos. Y, además, resalta la fuerza del clan. Dice, nunca estaremos solos, venimos de abajo... pero ahora solo subimos. Y dejo la letra ya con esta frase que me encanta, que me parece que aparece en el interludio, este what the fuck, de la chica mostrando así un poco de pompis, que dice, cree en ti mismo más que en Dios. ¿Ah? A eso me ha gustado, ahí estoy de acuerdo. Bien, Hideyoshi, bien.
El tema que he comentado de que viene de muy abajo, lo comento porque él es algo que resalta mucho en sus entrevistas y ha hecho de este aspecto de su vida, digamos, el eje central de su mensaje como artista. Muchas veces habla de dinero y habla de riqueza y de pobreza, y él comenta que lo hace porque no puede evitar sentir la potencia del contraste entre haber sido un tío al que le ha faltado dinero, ha tenido dificultades económicas, y ahora que maneja lo que maneja por rapear. Digamos que es una idea que no le deja en paz. Es miembro de Tokyo Young Vision, que es un grupo de rap con sede en Tokio al que pertenece Hideyoshi y que junto a Young Dalu, Osami, Big Mike y DJ Norio a veces actúan como grupo, pero en realidad es un sello discográfico. Ya hemos visto que Never Be The Same y Dead Air Adventure están bajo el sello Tokyo Young Vision, que siempre inicia sus vídeos con la latita verde, esta que se ha hecho muy famosa. Por otro lado, Hideyoshi va haciendo cosas en solitario, como por ejemplo el Reach, que sacó en 2021 junto a Iser de Bad Hope. En el canal de GQ Japan le hicieron un mini documental a la creación del videoclip de Reach, con evidentemente Iser y Hideyoshi hablando sobre sus carreras como artistas y su compromiso con las zonas más pobres de la ciudad. Os dejo como siempre el enlace al videoclip, pero en esta ocasión os dejo también el enlace al documental. Y por hoy ¡ya está! ¡Nos vemos next time! ¡Mua!